En la meca del cine, eso de machacarse entre máquinas y sudar la gota gorda ha pasado a la historia. Ahora impera el pinchazo rápido, sigiloso y masivo. El cuerpo 10 ya no se forja en el gimnasio a base de hierro, sino que fluye desde una jeringuilla. Desde las grandes divas del pop hasta los monologuistas más ácidos, todos están sucumbiendo al milagro de la química. ¿Estamos ante una metamorfosis real o frente a una tragedia muda? Pasen y vean la cara más escuálida y turbia de la fama. Melissa McCarthy. Melissa siempre fue un auténtico huracán de carisma, un torbellino de comedia y pura presencia escénica. Era imposible quitarle la vista de encima y, sin pedirle permiso a nadie, se erigió como el ícono absoluto de las mujeres reales, reivindicando las curvas. Con poderío y soltando carcajadas que hacían vibrar los cimientos de los teatros. Pero al llegar el año 2024, la historia dio un vuelco. Una instantánea, una sola imagen. Subida a las redes y borrada a la velocidad de la luz, hizo saltar todas las alarmas. En la foto, veíamos a Melissa en una gala benéfica en Los Ángeles. Su vestido le sentaba como un guante y la sonrisa seguía ahí, pero su chasis ya no era el que conocíamos. Se la veía mucho más fina, más tensa, extrañamente ajena, como si alguien hubiera pulsado el botón de reinicio en su silueta sin previo aviso. Internet ardió al instante. Ozempic, filtros digitales. ¿Qué demonios le había ocurrido? No hubo comunicado oficial ni tampoco desmentido, solo un silencio sepulcral, un mutismo que en los mentideros de Hollywood equivale a una confesión firmada. Durante años, Melissa había plantado cara a los cánones imposibles. Había convertido su físico en su bandera de guerra, pero de repente parecía haber tirado la toalla. ¿Fue una decisión propia o la tiranía de la industrial le torció el brazo? Quizá un nuevo contrato con cláusulas de peso. Nadie lo sabe, y puede que ni ella misma lo tenga claro, porque en mitad de esa travesía, fuera cual fuera la causa, se diluyó esa autenticidad arrolladora que siempre la acompañaba, esa risa contagiosa que parecía gritar: «Dio paso de vuestros juegos». A día de hoy, Melissa sigue posando sonriente en las alfombras rojas, pero ya no transmite el mismo aplomo, porque cuando el humor se evapora y solo queda el envoltorio, el espectáculo pierde toda su gracia. Scott Disick. Hubo una época dorada en la que Scott Disick era el rey sin corona de la telerrealidad, siempre hecho un pincel, siempre con la ironía cargada, rodeado de lujo asiático y copas de cristal fino. Sin embargo, en el verano de 2025, una única fotografía bastó para encender las luces de emergencia. Los paparazzis lo cazaron saliendo de un sarao en Beverly Hills. La ropa seguía siendo de alta costura, pero ¡ay, amigo! El rostro era el de un desconocido. Pómulos cadavéicos, mirada perdida y una piel pálida que recordaba al mármol helado. ¿Había enfermado? ¿Una recaída en viejos vicios? ¿O simplemente un envejecimiento terrible? Las dudas se amontanaban en los titulares, pero la cuestión más inquietante era la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Sigue siendo el mismo? Las gargantas profundas no tardaron en largar. Según el rumor que corría como la pólvora, Scott había caído como tantos otros en la tentación del Ozempic, ese fármaco milagroso que Hollywood ha transformado en un billete express hacia la delgadez extrema.
La motivación, cuentan, no era el glamour, sino la pura inseguridad. Tras aquel accidente en 2022 que le destrozó la espalda, su cuerpo le pasó una factura impagable, y con ella su ego se vino abajo. Y ahí apareció la solución mágica. Un pinchazo, un atajo, una promesa de redención. Durante semanas pareció funcionar, hasta que el espejo empezó a devolverle el reflejo de un extraño que ni él mismo ubicaba. No estaba. Flaco, estaba prácticamente transparente, comentó un currela de producción de las Kardashian, y las cámaras, siempre indiscretas, captaron el vial del medicamento en su nevera. Confirmación tácita, blanco y en botella. Caso cerrado. Hoy Scott intenta recuperar algo de aquel brillo perdido, pero protagonizó un momento breve y perturbador en el que encarnó el ejemplo perfecto del alto precio que se paga por la delgadez en la colina de las estrellas. Un hombre que lo tuvo todo, pero que no soportó ver cómo cambiaba su reflejo, porque en esta ciudad de cartón piedra, lo único más letal que engordar es volverse invisible. Khloe Kardashian, en el universo del clan Kardashian, donde cada centímetro de epidermis cotiza en bolsa, Khloe siempre cargó con el sanbenito de ser la otra, la menos glamurosa, la grandullona, la pieza que no encajaba en el puzzle. Durante años, esa etiqueta le dolió más que cualquier portada maliciosa. Pero en 2023, el guión dio un giro radical. Khloe reapareció con un cuerpo tan esculpido, tan fibroso y tan perfecto que el mundo entero se paró en seco para mirar y acto seguido para sospechar. ¿Ozempic? ¿Bisturí? ¿Dónde quedaron los entrenamientos a las 6 de la mañana? Las redes sociales no tardaron en convertir su cambio en una teoría de la conspiración viral. Ella saltó a la yugular, furiosa. Me dejo el trasero trabajando cada día. No todo es magia. Pero ese tono tan defensivo solo sirvió para echar más leña al fuego, porque ya se sabe que en Hollywood, cuando gritas que no, es que muy probablemente sea que sí. Y entonces apareció la grieta en el muro. En un episodio del reality de las Kardashian, se le escapó una perla reveladora. Cuando estaba más gorda, si el Ozempic hubiese existido, probablemente lo habría probado. Frase que parecía inofensiva, pero que abrió la caja de Pandora y ya no hubo forma de cerrarla. Su entrenadora salió al paso para defenderla. Sus incondicionales también, pero bastó con que un experto en fitness analizara uno de sus vídeos para soltar la bomba. Su técnica es nefasta. Nadie entrena así de mal y consigue esos resultados. Entonces, ¿qué ocurrió en realidad? ¿Fue disciplina espartana? ¿Fue ayuda química? Un cóctel de ambas. Nadie tiene la certeza absoluta, pero lo que está claro como el agua es que el cuerpo de Khloe Kardashian dejó de ser suyo. La propiedad de la propia imagen es una ilusión que se perdió hace mucho tiempo. Hoy día, tu vida pertenece al tribunal de las redes sociales y al juicio implacable del algoritmo. Y en esa sala de audiencias, la sombra de la sospecha tiene mucho más peso que cualquier veredicto real. Hablemos de Robbie Williams. Durante décadas, Robbie ha sido de todo. El chico malo y rebelde de Take That, el showman desbordado de energía, el alma torturada con una voz de oro. Pero jamás pasó desapercibido, nunca fue invisible. Hasta este momento. Bastó una simple selfie, publicada sin intención de crear polémica, sin filtros dramáticos. Solo él, mirando a la cámara para que saltaran todas las alarmas,
Algo no encajaba. Su rostro, que antes desbordaba un carisma salvaje y lleno de vida, lucía ahora afilado como un cuchillo, casi erosionado por el tiempo, pómulos hundidos, la piel excesivamente tensa. «Oye, hermano, ¿estás bien?», le comentó un seguidor. Y ojo, no era una burla, era una preocupación genuina y palpable. Robbie, haciendo gala de esa honestidad brutal que le caracteriza, no se anduvo con rodeos. Admitió que estaba usando un medicamento para perder peso y no dudó en calificarlo de auténtico milagro. Aseguró que era lo único que le había funcionado a su metabolismo, pero lo que cayó, o quizás no, quiso verbalizar, es que ese supuesto milagro venía con una factura emocional altísima. La industria del entretenimiento lo celebró en silencio. Ya sabéis, cuerpos nuevos traen contratos renovados, pero entre bambalinas se notaba que algo se había roto. La transformación física fue tan drástica y repentina que muchos dejaron de ver al artista para ver un experimento farmacéutico. La duda era si quien hablaba en las entrevistas era él o una versión editada, totalmente anestesiada por la presión mediática y los efectos secundarios. Detrás de ese nuevo físico escuálido seguía estando el mismo hombre que en su día cantó Feel con el corazón en la mano. La diferencia es que ahora su cuerpo ya no transmitía libertad, sino un mensaje de control absoluto, control químico, control estético y un desesperado control de daños. En las colinas de Hollywood, a veces pierdes kilos y otras veces pierdes tu identidad por el camino. Y en el caso de Robbie Williams, parece que lo ha apostado todo a una carta para no ahogarse en un océano donde todo el mundo nada a contracorriente, ayudado por una aguja clavada en el brazo. Pasemos a Boy George. Boy George siempre ha sido sinónimo de exceso, en maquillaje, en moda vanguardista, en personalidad y en historia vivida. Su silueta llena de color atravesó la década de los 80 como un meteorito con sombrero. Y en medio de ese torbellino de fama, su cuerpo siempre fue una parte fundamental del espectáculo. Pero en el año 2025 dejó al mundo de piedra con una frase tan ligera como sorprendente. Mounjaro. Sí, lo probé, pero luego cambié a otro. Me gusta demasiado la comida como para dejarla. Esa confesión, disfrazada de chascarrillo, cayó como una bomba nuclear, porque nadie se lo esperaba de alguien como él, alguien tan orgullosamente irreverente, tan auténticamente él mismo. Y, sin embargo, ahí lo teníamos, otra víctima más cayendo ante el estándar imposible de la delgadez. No lo ocultó, es cierto, pero tampoco se paró a reflexionar si eso lanzaba un mensaje más profundo y oscuro. Su cuerpo, visiblemente más consumido, dejaba ver lo que su voz callaba. El cansancio acumulado, la lucha interna, la duda existencial y esa delgada línea roja entre mantener la imagen o destruirse en el intento. El problema no fue solo la transformación física en sí, fue lo que provocó en sus incondicionales la sensación de ya no queda nadie auténtico. Y lo peor de todo, si hasta un icono rebelde como Boy George cayó, entonces, ¿quién puede resistirse? Porque en esta industria voraz, incluso las leyendas envejecen. Y cuando la cámara de alta definición ya no perdona ni un pliegue, ni un kilo de más, ni una sombra, hasta los rebeldes más grandes sienten la tentación de callar al espejo a golpe de inyección. Él lo soltó con humor, sí,
Pero debajo de las capas de maquillaje, la peluca y la ironía, la verdad era tremendamente amarga. Ni siquiera las figuras más extravagantes y únicas son inmunes al pánico de desaparecer del mapa. Y luego está Jessica Simpson. Jessica Simpson sabe mejor que nadie lo que es vivir bajo un microscopio constante, desde los 19 años. Cuando la maquinaria de la industria la empujó a meterse en esos diminutos shorts al estilo Daisy Duke, su cuerpo dejó de pertenecerle a ella. Pasó a ser propiedad pública de los tabloides sensacionalistas, los críticos feroces, los diseñadores y del gran público. Pero en 2025 reapareció más delgada que nunca, con un rostro tan esculpido y anguloso que parecía modelado por una inteligencia artificial. Las redes sociales estallaron al instante. Una sola palabra dominó la conversación global: Ozempic. Jessica no tardó ni un segundo en negarlo. «Oh, por Dios, es solo fuerza de voluntad», dijo entre risas nerviosas. Pero luego añadió algo mucho más inquietante para defenderse. «¿Queréis que vuelva a beber? Porque cuando estaba más pesada era cuando le daba a la bebida. ¿O queréis que tenga otro bebé? Mi cuerpo ya no puede aguantar eso». Fue una defensa visceral y desesperada, pero siendo honestos, no convenció a nadie. ¿Por qué? Porque la hemeroteca la traiciona. En Open Book, su propia autobiografía, Jessica confesó haber tomado pastillas para adelgazar durante 2 décadas enteras. Habló abiertamente de su obsesión, de las exigencias de los contratos, de las miradas ajenas y de la culpa. Entonces, cuando hoy insiste en que todo es fruto de lo natural, el mundo simplemente no le cree. No después de ver su nueva silueta. No, con esos pómulos tan marcados. No, con esa piel. No, cuando el cambio es tan radical que parece más fruto de la química que de la biología humana. Y lo más trágico del asunto es que tal vez esté diciendo la verdad, pero en Hollywood la verdad no sobrevive a un historial manchado por las dudas. Cuando niegas algo que todo el mundo cree estar viendo con sus propios ojos, el silencio se convierte automáticamente en sospecha. Whoopi Goldberg. Durante más de 4 décadas, Whoopi Goldberg lo ha sido todo en este negocio. Comediante, actriz oscarizada, presentadora, un icono total. Una fuerza. De la naturaleza, imparable e indomable, siempre con la risa a flor de piel, incluso en los momentos en que su cuerpo decía lo contrario. ¿Contrario? Pero en el año 2022, en medio de la vorágine de un rodaje infernal, tuvo una revelación frente al espejo. Se quedó petrificada, en absoluto silencio, y se lo confesó en un susurro, juzgándose como a una extraña. Esa mujer no soy yo. La báscula marcaba la friolera de 300 libras, y con esa cifra llegó la determinación radical que cambiaría su destino. Comenzó a inyectarse Mounjaro, ese pariente cercano del Ozempic, un fármaco originalmente creado para diabéticos que Hollywood ha transformado en su arma secreta de belleza. Los resultados no se hicieron esperar, fueron inmediatos. Whoopi regresó a las pantallas con una silueta visiblemente más ligera, es cierto, pero también proyectando una energía distinta, mucho más pausada, notablemente agotada. Y es que la transformación no fue un cuento de hadas, fue un calvario lleno de efectos adversos, fatiga crónica, mareos, una pérdida total del apetito
y algo mucho más complejo de verbalizar, una profunda desconexión con su propia identidad. Sí, perdió peso, pero en el proceso también bajó sus defensas emocionales, y ver eso en una mujer del calibre de Guppy impacta más que cualquier dígito en la balanza. Su situación conmocionó a la opinión pública, no por la delgadez en sí, sino porque demostró que incluso una mujer tan icónica, fuerte y segura, necesitó auxilio químico para librar una batalla contra una anatomía que ya no respondía a sus órdenes. Guppy jamás solicitó compasión. Pero su testimonio dejó una realidad desnuda en la colina de las estrellas. Ni siquiera las leyendas más grandes escapan al veredicto despiadado del espejo. Pasemos a Sharon Osbourne. Sharon siempre fue una presencia imponente, una fuerza de la naturaleza. Con su voz de mando, mirada letal y un alma a prueba de balas, era una figura imposible de ignorar. Pero en el año 2024 sucedió lo impensable. Sharon simplemente se desvaneció. No me refiero a que dejara la televisión en los escándalos, sino que desapareció de su propio cuerpo. Cuando volvió a la luz pública, no fue su carisma lo que nos dejó helados, sino su alarmante ausencia física. Literalmente, lucía pómulos esqueléticos, la piel le colgaba sin vida, y sus brazos parecían ramas secas a punto de quebrarse. Era apenas una sombra afilada de la leona que solía rugir en los platós, y esta vez no hubo desmentidos ni excusas baratas. Sharon lo admitió con todas las letras. Sí, caí en el Ozempic. Empezó en diciembre de 2022. Perdió más de 40 libras en un suspiro y siguió bajando sin control alguno. Lo que inició como un experimento de vanidad controlado se transformó en una caída libre que ella no supo cómo frenar. No puedo engordar ni aunque me obligue a comer, confesó sin dramatismo. Pero con el vacío existencial de quien ha cruzado una línea roja invisible, su metabolismo quedó destrozado, su rostro se volvió irreconocible, y su identidad vive en un conflicto perpetuo con lo que ve en el espejo. Sharon no buscaba aplausos, buscaba control. Pero el medicamento que le prometía el poder absoluto terminó consumiéndola como una cirugía invisible, pero con secuelas mucho más profundas y oscuras. Estoy demasiado flaca, me veo demacrada y no hay vuelta atrás, sentenció. Y no lo dijo como una queja, sino como una condena firme. Hoy, Sharon intenta hallar algo de paz en lo irreversible. Ya no persigue esa imagen idealizada, solo trata de reconciliarse con esta nueva versión de sí misma. Pero la interrogante que deja flotando es tan brutal como honesta. ¿Qué tan lejos estás? ¿Dispuesto a llegar a tanto para encajar en un molde estético que ni siquiera te eligió a ti? Pasemos al siguiente caso. Tracy Morgan siempre ha vivido bailando en la frontera entre la genialidad del chiste y el caos absoluto. Sobreviviente de un accidente fatal, millonario, excéntrico y un alma libre en Hollywood. Su vida es una tragicomedia que no deja de evolucionar. Pero lo que nadie vio venir fue que su cuerpo daría el siguiente giro irónico del destino. Todo comenzó como una de sus bromas. En el show de Jimmy Fallon, Tracy soltó la bomba con ese estilo inconfundible. Estoy usando Ozempic y se me quitó el hambre para siempre. Hubo risas y aplausos, nada fuera de lo común. Hasta que semanas más tarde,
reapareció en una entrevista con un semblante mucho más serio, lento y visiblemente más pesado. Había subido 40 libras. Sí, con el Ozempic. No lo vi venir para nada, confesó. Pensé que era la solución mágica y terminé sintiéndome peor que antes. Lo que prometía ser un atajo fácil se convirtió en un laberinto sin salida. Sufrió desajustes hormonales, un efecto rebote brutal, malestar físico y emocional, todo envuelto en una capa de ironía que ya no tenía ninguna gracia. Tracy, el hombre capaz de hacerte llorar de risa, ahora enfrentaba una duda que ninguna broma podía ocultar. ¿Y si el milagro solo funciona para unos pocos elegidos y a otros los destroza? Historia, absurda pero real, abrió un nuevo capítulo en el escándalo de los medicamentos GLP-1. Y, si no solo estamos arriesgando la salud por belleza, sino que ni siquiera todos consiguen el premio gordo. Hablemos ahora de Tori Spelling. Tori creció bajo los reflectores. Nació en la cuna misma del espectáculo, hija del magnate de la televisión, Aaron Spelling, y durante décadas fue más célebre por su apellido que por su talento actoral. Pero detrás de esa fama heredada había una mujer luchando con uñas y dientes por retener algo que Hollywood exige con total crueldad: relevancia. En el año 2024, durante una entrevista que parecía una más del montón, Tori soltó una frase lapidaria que cambió el tono de toda la charla. Hay algo hipnótico y seductor en las soluciones rápidas, dijo, y lo que añadió después fue aún más revelador. Pero nunca sabes qué parte de ti estás intercambiando hasta que ya es demasiado tarde para recuperarlo. No dio nombres, no hacía falta. Su cuerpo gritaba la verdad. Apareció más delgada, tensa y frágil, como si cada gramo perdido se hubiera llevado también un pedazo de su propia esencia vital. Esa energía tan particular. Y mirad, aunque ella jamás pronunció la palabra prohibida, Ozempic, el contexto lo estaba pidiendo a gritos, porque no olvidemos que estamos en una industria despiadada que transforma la carne y el hueso en simples currículums, donde la extrema delgadez se ha convertido en el único idioma oficial aceptado, y Tori Spelling, al igual que un ejército de celebridades, decidió que no le quedaba otra opción que aprender a hablarlo con fluidez. Sin embargo, el gran inconveniente de coger atajos tan agresivos es que rara vez traen luces de neón advirtiendo del peligro. Lo que al principio pintaba como un milagro estético caído del cielo, se transformó rápidamente en una pesadilla física, en una pérdida alarmante de esa chispa vital y en una cara que, lejos de rejuvenecer, parecía peleada con su edad, logrando que el tiempo se acelerase de una forma cruel. La base de fans se partió en dos bandos irreconciliables. ¿Estaba cayendo víctima de su propio narcisismo desmedido? ¿O simplemente intentaba mantener la cabeza a flote en un mundillo que jamás le permitió madurar con dignidad? La triste realidad es que Tori, esa mujer que, en tiempos pasados, brillaba gracias a un apellido de peso, ahora se deja la piel luchando para que su propio reflejo la reconozca. Y en medio de esta guerra callada, su drama deja de ser algo personal para convertirse en el espejo deformante de toda una generación de mujeres, esculpidas a golpe de exigencias que rozan lo imposible. Kourtney Kardashian. De todo el clan, Kourtney siempre pareció la oveja negra, o mejor dicho, la verde, la excepción a la regla,
la más reservada de las hermanas. Esa que cambiaba el quirófano por una sesión de yoga y prefería un batido de espinacas antes que ver un bisturí ni en pintura, predicando el bienestar como si fuera su religión. Más sagrada. Pero amigos, en el año 2025 algo hizo clac, y os aseguro que no fue su rutina de pilates. Las habladurías estallaron con una sola foto. Courtney pillada saliendo de su clínica estética de confianza, luciendo el mismo bolso de lujo de siempre, pero con una silueta muchísimo Más fina y consumida que de costumbre. El cambio fue tan bestial que sus propios seguidores se quedaron a cuadros, sin saber si aplaudir el cambio o preocuparse seriamente. En las redes sociales no tardaron ni un segundo en señalar al culpable, el famoso Ozempic. Y a ver, que nadie en la familia Kardashian es virgen en esto de las metamorfosis ante las cámaras, pero lo de Kourtney tenía un tufo diferente. Era algo más sutil, calculado al milímetro y, francamente, bastante más inquietante. Al ser interrogada a bocajarro durante un evento de vida saludable, soltó una respuesta cortante, llena de misterio y con un tono casi robótico. ¿Hago lo que tengo que hacer? Una frasecita que, dicha por cualquier otra, habría pasado sin pena y gloria, pero que en el caso de Kourtney resonó como una declaración de guerra, un mantra extraño de autocuidado, o quizás una confesión en clave de que ella también había mordido la manzana prohibida, porque tras esa fachada de madre zen, esposa abnegada y mujer en perfecto equilibrio, se oculta una verdad mucho más cruda. El cuerpo 10 sigue siendo la divisa más valiosa en las colinas de Hollywood, incluso para aquellas que juran y perjuran no participar en el juego. Y sí, Kourtney, la Kardashian que nos vendieron como la más natural, también ha hincado la rodilla ante el ritual químico de la aguja. Entonces el mensaje es cristalino y aterrador. Nadie, y repito, absolutamente nadie, está a salvo de esta presión. Hablemos ahora de Elon Musk. Lo suyo no ocurrió en una portada de revista glamurosa, ni pisando una alfombra roja. Fue a través de un simple tuit, como tantos otros que el magnate lanza al ciberespacio para agitar el avispero. Pero ojo, que esta vez la cosa no iba de cohetes espaciales, criptomonedas volátiles, ni inteligencia artificial. El tema era mucho más humano, más visceral. El hombre que sueña con colonizar Marte acababa de confesar, casi como quien no quiere la cosa, que él también había caído bajo el embrujo del Ozempic, o al menos de alguno de sus primos hermanos farmacológicos, como Wegovy. Me ha servido para bajar de peso, tecleó con ese desdén técnico que le caracteriza, y acto seguido, como si estuviera reportando un fallo en un chip, añadió que los efectos secundarios eran de otro planeta. Una frase breve, concisa, pero con un impacto nuclear en la opinión pública. Porque, vamos a ver, si incluso el tipo más poderoso del universo tecnológico, que maneja empresas valoradas en miles de millones de dólares, siente la imperiosa necesidad de tunear su cuerpo para encajar en un molde prefabricado, ¿qué esperanza nos queda al resto de los mortales? Las fotos hablaban por sí mismas. Musk, que siempre gastó un aire algo desaliñado, apareció de la noche a la mañana mucho más fino, con un afilado como un cuchillo y una postura diferente. Hubo quien lo bautizó como el Elon 2.0. Otros ni lo reconocían. Detrás de ese cambio radical se escondía una historia de inseguridad silenciosa. Años aguantando memes crueles y críticas feroces sobre su cuerpo de papá. Cuarentón
y titulares despiadados. Queda claro que ser un genio no te inmuniza contra el escrutinio público, y que ni siquiera ser multimillonario te salva de ese deseo primitivo de querer encajar. Su respuesta, tan fría y lógica como un algoritmo, dejó en el aire más interrogantes que certezas. ¿Fue todo una jugada maestra para pulir su imagen pública o el reflejo triste de un hombre que, a pesar de haberlo construido todo, sigue peleando contra el único algoritmo que no es capaz de reprogramar? ¿Su propia autoestima? Pasemos al siguiente caso. Liso. Durante años, esta mujer fue la antítesis viviente del sistema. Cantaba, bailaba y lo daba todo sudando en el escenario con un cuerpo que la industria musical tildaba de incorrecto. Se transformó en un ícono, en un símbolo, en una auténtica heroína para millones de personas. Su mensaje era rotundo: mi cuerpo, mis reglas. Pero llegó el 2024 y las reglas del juego empezaron a cambiar. Con ellas, también su figura. Un buen día colgó un vídeo desde el gimnasio, dándole duro a una rutina exigente, con sudor real. Pero los comentarios de la gente no se centraban en su esfuerzo titánico, sino únicamente en su tamaño, o mejor dicho, en su evidente reducción. ¿Ozempic y el body positive? ¿Nos has traicionado? Ella no se calló y respondió con una ironía cargada de ácido. Cuando después de 5 meses machacándome con déficit calórico y pesas te acusan de usar Ozempic, es casi como si te dieran un premio. Pero bajo esa broma aparente había un enfado monumental. Y más tarde, en una entrevista sincera con el New York Times, fue directa a la yugular. No tenéis ni idea de lo que es esto. Proclamar a los 4 vientos que adoras tu anatomía tal y como es, para luego desear transformarla radicalmente, es una paradoja cruel. A pesar de sus firmes sentencias, el ruido mediático y las especulaciones no han dado tregua. Según filtraciones de fuentes oficiosas, todo apunta a que Liso estaría recurriendo semanalmente a los famosos agonistas del GLP-1, por mucho que ella se empeñe en desmentirlo ante las cámaras. Esa aparente hipocresía es la chispa que ha detonado la batalla más dolorosa de todas: la guerra civil interna. Nos preguntamos, ¿es lícito que quien levantó un imperio basándose en la autoaceptación modifique su chasis sin que se desmorone todo su discurso? ¿Y qué ocurre si esa metamorfosis no busca cumplir con un canon estético, sino que responde a una urgencia de salud o a una mera cuestión de supervivencia emocional? A día de hoy, Liso se encuentra atrapada en el ojo del huracán, en una lucha sin cuartel entre el ícono que representa para el mundo y la mujer que necesita cuidarse. Y tal vez, al igual que le sucede a tantísimas mujeres de a pie, carece de un manual de instrucciones. Solo le queda su cuerpo como trinchera y millones de miradas ajenas, escrutando cada milímetro de su piel con lupa. Amy Schumer. La incombustible Amy Schumer siempre se burló de todo lo divino y lo humano, de sí misma, del género masculino, de la falsedad de Hollywood e incluso de su propia báscula. Pero hubo un día en que las carcajadas cesaron. En una charla con Andy Cohen, su semblante había perdido esa chispa gamberra habitual. Se le notaba algo diferente, un cansancio profundo, y entonces soltó la bomba sin baños calientes. Probé Ozempic, y fue una experiencia nefasta. No se trató de un simple cotilleo, sino de una confesión cruda
que nadie esperaba de una humorista de su talla. Me sentía tan sumamente mal que no tenía fuerzas ni para jugar con mi hijo en el suelo. Estaba destrozada, así de claro, sin chistes ni remates ingeniosos. Amy, quien durante años plantó cara a la tiranía de la belleza desde los escenarios, había hincado la rodilla, aunque fuera momentáneamente, ante la seductora promesa de adelgazar por la vía rápida, y ese breve lapso bastó para que comprendiera el alto coste a pagar, náuseas perpetuas, un agotamiento vital y días enteros vagando como un espectro dentro de su propio pellejo. No me compensaba, reconoció tajante. Lo dejó estar. Cerró ese capítulo oscuro. Sin embargo, las secuelas no desaparecieron tan rápido como se rompe una receta médica. Lo verdaderamente inquietante no fue su honestidad brutal, sino su inmensa soledad. Porque mientras el resto del Star System camufla sus pinchazos bajo mentiras de dietas milagro y gimnasio, Amy lo cantó todo, y le pasaron factura con titulares despiadados, memes hirientes y juicios sumarísimos. Ser sincera en la meca del cine es una actividad de mucho más riesgo que mentir descaradamente. Actualmente, Amy ha recuperado ese tono sarcástico y sus monólogos llenos de ácido, volviendo a su autenticidad sin filtros. Pero aquella vivencia quedó grabada a fuego como una advertencia para navegantes. Incluso las mujeres más echadas para adelante pueden caer en la trampa del cuerpo perfecto y terminar detestándose el trayecto. Oprah Winfrey. Durante décadas. Oprah no fue simplemente un nombre propio, se convirtió en un verbo de acción. Representaba el acto de superarse, de sanar las heridas, de reconstruirse desde el amor propio. Era esa voz que nos repetía incesantemente que el cambio verdadero germina en el interior. Y, de repente, ocurrió lo impensable. Irrumpió en la escena pública luciendo una silueta estilizadísima, elegante, casi etérea, y los rumores comenzaron a bullir como agua hirviendo. ¿Era obra de los Ozempic? ¿Había pasado por quirófano? ¿Dónde había quedado la reina indiscutible de Weight Watchers? La réplica tardó en llegar, pero llegó. En una entrevista, con una voz pausada y una mirada cargada de resignación, Oprah se confesó. Sí, usó medicación para perder peso. No dio nombres comerciales. No hizo ninguna falta. Es un alivio inmenso, una redención, un regalo del cielo. Y no deberíamos sentir vergüenza por ello, declaró solemnemente, como si estuviera dando su bendición a una nueva era farmacológica. Sin embargo, para una gran multitud no fue una bendición, sino una traición en toda regla. La mujer que había levantado un imperio vendiéndonos la transformación de dentro hacia afuera, ahora destapaba que su verdadero secreto residía en una jeringuilla semanal. Y para colmo, renunció discretamente a su puesto en Weight Watchers, justo después de exhibir su milagro físico, un silencio administrativo que gritaba mucho más fuerte que cualquier discurso. Oprah habló de la presión sufrida durante décadas, siendo la diana de portadas crueles. Toda mi vida, mi peso fue un asunto de dominio público, y por primera vez siento que tengo las riendas. Pero no todo el mundo interpretó esto como empoderamiento. Algunos lo tildaron de rendición total, otros de pura estrategia de marketing. Y muchos sencillamente se quedaron sin saber qué pensar, porque cuando la mujer más influyente del planeta admite que no
pudo más por sí sola, ¿qué esperanza nos queda al resto de los mortales? Ariana Grande. Durante años, Ariana. Grande fue el sinónimo absoluto de la impecabilidad. Una voz de soprano prodigiosa, coletas pulidas, vestidos minúsculos y piernas kilométricas. Una estrella del pop diseñada al milímetro para brillar. Pero al llegar el año 2025, lo que comenzó como una inquietud genuina de sus fans mutó en una teoría de la conspiración colectiva. Primero notaron los hombros huesudos, luego las mejillas hundidas, después los brazos. En cada aparición pública, Ariana parecía ocupar menos volumen. Estaba más delgada, más volátil, más ausente. ¿Se encuentra bien?, se preguntaban algunos con angustia. «Es Ozempic», susurraban otros por lo bajo. Ella no soltaba prenda, solo sonreía. Su silencio, tan calculado como el trazo de su delineador, se convirtió en parte fundamental del espectáculo. En una entrevista promocional, cuando el asunto de su extrema delgadez surgió de manera tangencial, Ariana contestó con una frase llena de ambigüedad. «Me estoy cuidando, me siento mejor que nunca». Pero la imagen que proyectaba narraba una historia muy distinta, porque su delgadez, lejos de parecer saludable, transmitía urgencia. Fuentes del entorno, nunca confirmadas oficialmente, pero siempre citadas por la prensa rosa, aseguran que la cantante habría empezado a utilizar medicamentos del tipo GLP-1. Tras enfrentarse a una fase de ansiedad severa, donde el apetito se esfumó, y con él cualquier rastro de control. Lo que se desató a continuación fue una espiral de pérdida de peso, que, según las malas lenguas, se sostenía puramente con ayuda química. Ariana jamás soltó un sí, pero tampoco un no. Y ya sabéis que en el código no escrito de Hollywood, el silencio es la forma más sofisticada de confesar. Lo admitió todo sin pronunciar una sola sílaba. La gran ironía es que su nueva silueta no despertó envidia ni aplausos, sino un escalofrío colectivo. Y es que cuando una figura tan adorada, tan global y vigilada, comienza a evaporarse en cámara lenta frente a nosotros, lo que realmente nos quita el sueño no es el aspecto físico, sino la causa oscura que hay detrás. Ariana sigue aquí, pero cada vez queda menos materia de ella. En ese hueco que deja su ausencia física, los fans ya no proyectan sueños de grandeza, sino sospechas turbias. Y hablando de sospechas, tenemos que hablar de la reina indiscutible, Oprah Winfrey. Durante décadas, su nombre no fue solo una marca, fue un verbo de acción. Significaba superarse, sanar las heridas y reconstruirse a base de amor propio. Ella era esa voz constante, casi espiritual, que nos repetía que la transformación verdadera nace del interior. Pero entonces ocurrió lo impensable. Irrumpió en la escena pública con una figura afilada, irreconocible y casi divina, y la olla a presión de los rumores estalló al instante. ¿Era el famoso Ozempic? ¿Bisturí? ¿Dónde estaba la embajadora de Weight Watchers? La verdad tardó en salir, pero finalmente vio la luz. En una charla con voz pausada y ojos de quien tira la toalla, Oprah soltó la bomba. Sí, he recurrido a la medicina para adelgazar. No dio marcas, no hizo falta alguna. Es un alivio, una redención, un regalo del cielo del que no hay que avergonzarse. Predicó como si estuviera bautizando una nueva religión. Sin embargo, para la gran mayoría,
Aquello no fue gloria bendita, sino una puñalada traicionera. La mujer que levantó un imperio millonario, vendiéndonos que el cambio es mental y espiritual, ahora confesaba que su fórmula mágica residía en un pinchazo semanal. Y para colmo, abandonó su puesto en Weight Watchers por la puerta de atrás justo después de conseguir su milagro corporal. Un silencio administrativo que hizo más ruido que cualquier discurso. Oprah se escudó en el trauma de décadas, siendo la diana de portadas crueles. Toda mi vida, mi peso fue dominio público, y por primera vez siento que llevo el control. Pero el público no compró el empoderamiento. Unos lo llamaron rendición total, otros pura estrategia de marketing. Y una gran parte se quedó en el limbo, sin saber qué sentir. Porque si la mujer más poderosa e influyente del planeta admite que no, pudo hacerlo sola, ¿qué esperanza nos queda al resto? Y esto nos lleva de vuelta a Ariana Grande. Durante años, ella fue la definición de diccionario de la perfección pop. Registro de soprano, coleta desafiando la gravedad, minifaldas y piernas kilométricas. Una estrella manufacturada con precisión milimétrica. Pero al llegar el 2025, la preocupación genuina de los fans mutó. En una teoría conspirativa masiva, primero notamos las clavículas, luego los pómulos hundidos, después los brazos esqueléticos. En cada alfombra, Ariana parecía ocupar menos volumen, luciendo más frágil, más transparente, más lejana. ¿Se encuentra bien?, tecleaban algunos con miedo. Ese los Ozempic, sentenciaban otros por lo bajo. Ella, impasible, solo regalaba sonrisas. Ese silencio, tan afilado y preciso como su delineado, se convirtió en el protagonista absoluto del show. Todo culminó en una entrevista promocional, donde el asunto de su extrema delgadez asomó de manera sutil, pero inevitablemente incómoda.